Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y pues bueno, en esta semana les traemos un tema muy interesante porque pues vamos a platicar acerca de una situación que puede ocurrir durante el embarazo y esto es el hecho de que se requiera que hagamos una cirugía. ¿Sí? Casi no se habla de esto porque, bueno, afortunadamente no es tan común que tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico que no tenga nada que ver con el nacimiento del bebé, pero pues el día de hoy tenemos una súper experta que nos va a platicar acerca del tema. ¿A quién tenemos el día de hoy, Ari? Bueno, pues tuvimos la fortuna de conocer a la doctora y chéquense el curriculazo que tiene. Ella es la doctora Bárbara Montserrat Figueroa Escárcega. Ella es, pues bueno, médico cirujano egresada de la UNAM. Después hizo la especialidad de cirugía general por parte de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México y después todavía más estudió también sobre endoscopía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella ejerce actualmente tanto a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también tiene su consulta privada. Entonces tenemos toda la experiencia el día de hoy, así que vamos a aprovecharla. Doctora Bárbara, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal, doctoras? Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, estoy muy contenta y les agradezco mucho este espacio y, por supuesto, felicitarlas por haber tenido esta gran idea de poder apoyar y educar a los pacientes y, sobre todo, ser un medio por el que pongan la información en palabras claras, pero de primera mano, ¿no? De los especialistas. Eso es muy importante, que estemos haciendo pues capacitando y educando a los pacientes porque alrededor del embarazo y la lactancia hay miles de mitos, hay muchísima información falsa, ¿no? Que las pacientes escuchan a veces comentarios de la amiga, la vecina, y entonces esto puede influir de forma pues mala en el pronóstico, ¿no? Del paciente. Entonces, las felicito nuevamente por este espacio que están creando para toda su comunidad y toda su audiencia. Muchísimas gracias. Y pues bueno, empezando con el tema, vamos a preguntarte que acerca de estas complicaciones que se pueden presentar en el embarazo. Yo muchas veces les digo en la consulta, y seguramente Ari también se los comenta, les digo, bueno, en el embarazo, o sea, es una mujer sana que se embaraza, ¿no? Y que por lo tanto, independientemente del hecho de estar embarazada, pues puede llegar a presentar cualquier tipo de urgencia, no solo quirúrgica, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa durante estos 9 meses en los cuales pues está gestando su bebé, pero específicamente, ¿cuáles son las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar en el embarazo? ¿Cuáles serían como las más frecuentes que en tu experiencia te ha tocado ver y cómo se pueden diagnosticar? Bien, así es, como bien mencionas, a pesar de que es poco frecuente encontrar estas enfermedades de resolución quirúrgica durante el embarazo, a veces en las instituciones es más frecuente verlos, ¿no? Que en la medicina privada por el volumen de pacientes que atendemos. Pero bueno, siempre es importante el tener la sospecha, ¿no? El estar como bien alertas para identificar el paciente que requiere una valoración adicional al área de ginecología y en este caso, bueno, vamos a hablar de patología de resolución quirúrgica por parte de cirugía general. Las enfermedades más comunes que se han encontrado en diversas series han sido enfermedades como apendicitis, como colecistitis y coledocolitiasis, así como pancreatitis, ¿no? Que son como el coco de todos los de todos los médicos ginecólogos que precisamente por la fisiopatología del embarazo, los cambios hormonales, pues se desencadenan a veces durante el embarazo y que, bueno, favorece, ¿no? La progresión de estas enfermedades, porque a veces se piensa que todo es con respecto al estado que presenta la paciente, en este caso el embarazo, ¿no? Que no es una enfermedad, pero que a veces puede uno pensar que cursa con un problema como una infección de vías urinarias o la paciente lo deja pasar por temor de acudir al médico. Y bueno, el diagnóstico se tiene que tener un alto índice de sospecha. Yo creo que ninguna paciente embarazada que curse con dolor debe de dejar de revisarse por un médico especialista, ¿no? En primera instancia su ginecólogo y ya a nivel
institucional, ya sea en medicina privada, medicina en instituciones públicas, se debe de trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando yo detecto alguna enfermedad que ya no está dentro de mi área, siempre debo de buscar que me eche la mano o que valore un especialista adicional a mi paciente, ¿no? Sobre todo en el embarazo que se está evaluando y se está atendiendo la vida pues del binomio, ¿no? Ya son dos vidas las que se están atendiendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la apendicitis, precisamente por todos los cambios fisiológicos que se presentan, a veces no se sospecha y los pacientes empiezan tratándose como una infección de vías urinarias, la sintomatología progresa, entonces hay que tener un alto índice de sospecha, pedir la interconsulta con cirugía general. Por supuesto, el paciente va a presentar dolor abdominal, va a presentar náusea, ¿no? Que a veces durante el embarazo son comunes, por eso es a veces difícil el diagnóstico. Sin embargo, hay que hacer toda una exploración y un interrogatorio muy detallado, muy dirigido para poder encontrar si hay algún cambio en la modificación de la ingesta de alimentos, si hay algún cambio también en las evacuaciones, ¿no? Si la paciente ha tenido fiebre, si está cursando con dolor abdominal, en qué orden se han ido presentando estos síntomas, también es importante saberlo. Y por supuesto descartar patología urinaria o de vesícula, ¿no? Que también es una patología frecuente. Hay que echar mano de estudios de laboratorio. La exploración física, por supuesto, es primordial. Como cirujanos a veces uno encuentra que pues no se había hecho exploración ginecológica, ¿no? En el área de urgencias, por el médico que atiende de forma inicial, pero bueno, hay que ir descartando. Entonces, primero evaluar el área ginecológica y posteriormente empezar a redirigir la exploración física para encontrar alteraciones a nivel quirúrgico, ¿no? Datos de irritación peritoneal, que es un dolor muy intenso a nivel del abdomen, que incluso con el movimiento, el cambio de movimiento de la paciente ocasiona molestia, descartar toda la patología urinaria, hacer estudios de laboratorio es muy importante, el estudio de orina, y bueno, así se va descartando poco a poco hasta que concluimos que se trata de una apendicitis. Y aquí es bien importante que hagamos hincapié que las pacientes no deben de automedicarse, ¿no? Jamás deben de automedicarse. Entonces, porque a veces enmascaramos los cuadros, ¿no? De por sí ya a lo mejor se piensa en una infección urinaria, que tampoco es raro que ocurra durante el embarazo, ustedes lo ven yo creo que todos los días. Entonces se inicia manejo, ¿no? Cuando la paciente apenas comienza con síntomas y dentro de la progresión y la evolución del cuadro clínico van encontrándose datos o que incrementa la intensidad del dolor, ya no hay tolerancia al alimento, que ya nos hacen son datos ya de alarma que nos hacen pensar en una patología de tipo quirúrgica, ¿no? Entonces, a veces hasta se necesita un ultrasonido para evaluar si hay líquido dentro de la cavidad abdominal, que no es necesario ni estrictamente necesario hacerlo siempre, pero sí se recomienda, sobre todo en mujeres embarazadas, obviamente dependiendo del trimestre del embarazo y evitar la exposición a la radiación, ¿no? Pero todas estas urgencias quirúrgicas, como lo mencionas, pues se pueden presentar desde muy tempranamente, ¿no? Y a veces pudiera ser complejo también diagnosticarlas en etapas muy tempranas, ¿no? Porque inclusive, pues bueno, sabemos que estos cuadros de dolor abdominal, una de las causas quirúrgicas que pudiéramos encontrar es una emergencia obstétrica, como puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Cuando hablamos de embarazos muy tempranos, pero pues siempre justo va dentro de este grupo de padecimientos, como dices tú, la apendicitis, una colecistitis, una coledocolitiasis, que quienes nos escuchan, pues bueno, son padecimientos que están relacionados con las vías biliares. Entonces, sí, podemos llegar a encontrar esto, pues prácticamente, ¿no? En toda la etapa del embarazo. Así es, y como comentábamos, es poco frecuente, pero 2 de cada 100 pacientes embarazadas, o sea, más o menos en esas cifras estamos hablando que 2 de cada 100 van a tener alguna complicación de resolución quirúrgica, ¿no? Que no tiene nada que ver con su embarazo. Entonces, pues es importante el número, sabiendo que manejamos a veces esa cantidad de volumen de pacientes en la institución, ¿no?
Y bueno, algo bien importante y curioso es que va disminuyendo la incidencia conforme va pasando el embarazo, ¿no? Durante el primer trimestre, alrededor del 40% de las pacientes pudiera llegar a presentar, bueno, estas patologías se presentan alrededor del 40% y va disminuyendo conforme progresa. En el segundo trimestre ya baja 30% y para el tercer trimestre ya va siendo alrededor de un 20%. Entonces, es curioso cómo se va presentando este descenso en la incidencia de patología quirúrgica. Y también que en una sala de urgencias, de 100 pacientes que se valoran por parte de cirugía, 2 ya tienen prueba de embarazo positiva y a lo mejor no sabían, ¿no? Entonces, hay que ser bien precavidos con los estudios que solicitamos. En toda mujer en edad fértil hay que descartar el embarazo y sobre todo el tener la certeza de que no está embarazada para poder decidir qué estudios de gabinete vamos a utilizar y qué medicamentos, ¿no? Para ya ofrecer un tratamiento. Y fíjate, doctora, que dices algo, estábamos hablando de algo muy importante. Obviamente que la embarazada, pues no se va a querer enfermar nunca, ¿no? Casi, casi es pónganme en una burbuja porque hasta un estornudo ya me asusta porque no puedo tomar nada y le va a hacer daño a mi bebé. Creo que, ¿no? Decíamos, Tere, en los mails o por las redes nos contactan y es, ¿segura que lo puedo tomar después de que ya le recetaste? ¿Estás segura, doctora? Ahora imaginémonos una cirugía, ¿no? Les estamos diciendo, tenemos que entrar a operarte por otra causa diferente a tu embarazo. Entonces creo que esto sí despierta muchísimo estrés, muchísimo nervio. Digo, creo que por algo nos pidieron este tema ustedes. Pero entonces, doctora, yo sé que para nada es fácil. Acuérdense, estamos hablando de cirugías que pueden ser urgentes, que puede ser, literal, me estoy enterando que la paciente está embarazada y ya estoy entrando a quirófano. Entonces, ¿qué en tu experiencia, qué es más fácil operar? ¿No? Ya nos hablabas de números, pero ¿qué es más fácil entonces? ¿Operar algo en un primer trimestre de muy poquitas semanas? O ya obviamente con una matriz más grande, con un bebé más grande. Suena obvio, pero ¿qué sería lo más sencillo en este caso? Sí, obviamente que las pacientes en el primer trimestre del embarazo pues tienen apenas un útero pues pequeñito, ¿no? Que permite la movilización de todos los órganos intraabdominales. Sin embargo, ahí el cirujano no se enfrenta tanto en cuanto a la complejidad de la manipulación de los órganos, la colocación de trócares en caso de una cirugía laparoscópica. Ahí a lo que nos enfrentamos y el miedo es el uso de fármacos, ¿no? Que vamos a utilizar durante la anestesia, porque sin anestesia no hay cirugía. La forma en la que vamos bueno, en la que le van a administrar la anestesia, si va a ser un bloqueo, ¿no? Si va a ser regional anestesia o si se requiere en ocasiones una anestesia general. Entonces ahí los miedos son básicamente con los medicamentos y el riesgo de causar malformaciones en el producto, ¿no? Porque es el primer trimestre en donde se forman todos los órganos. Pero son frecuentes, son más frecuentes encontrar condiciones quirúrgicas en este grupo de pacientes. Ni modo, hay que entrar a hacer con todo cuidado, ¿no? Cuidando los medicamentos que estamos utilizando, evaluando todos los cambios fisiopatológicos que presentan las pacientes en esta etapa y pues la manipulación de órganos intraabdominales, como siempre, se debe hacer con extremo cuidado. Sin embargo, el trimestre apropiado para operar o en el que se puede hacer una manipulación más fácil es el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque ya no corremos con todos estos riesgos, ¿no? Ya los órganos se formaron, ya ahora los miedos son de la manipulación de los tejidos, de los órganos en cavidad, de no manipular de más, ¿no? Si vamos a entrar ya sea por vía abierta, mediante una laparotomía o bien por una laparoscopía, que ya es lo de elección actualmente. Entonces, sí, si se puede postergar para llegar al segundo trimestre, nos esperamos, ¿no? Incluso para final del embarazo, ¿no? Cuando se puede esperar. Hay patologías que son de resolución quirúrgica, como las piedras en la vesícula, ¿no? La colecistitis, que podemos manejar de forma conservadora y aguantar lo más que se pueda a la paciente, pero si hay que entrar, lo ideal sería entrar en segundo trimestre, ¿no? Porque nos ayuda un montón. El segundo trimestre, la tasa de aborto, ustedes son las expertas, ¿no? Pero la tasa de aborto en el segundo trimestre es mucho menor a diferencia del primero. La incidencia de ocasionar un parto prematuro
también es menor en el segundo trimestre en comparación de un tercer trimestre. Entonces ahí también ojalá que fuera en el segundo y que todas llegaran en segundo trimestre, ¿no? Y bueno, el riesgo de teratogénesis es mejor y se pueden visualizar y manipular mejor los órganos intraabdominales. Y bueno, pues ni modo, si la paciente llega en el tercer trimestre del embarazo y con una condición que debe de resolverse de urgencia, pues hay que entrar con extrema precaución, siempre con todas las medidas de seguridad, cuidando tanto pues por parte del equipo multidisciplinario, anestesia, gineco, cirugía, ¿no? Todos cuidando al binomio y haciendo todo en favor del binomio para poder ofrecerles una cirugía segura y poder llevar a cabo el procedimiento y sobre todo los cuidados posquirúrgicos, ¿no? Porque ahí vamos a hacer equipo para poder cuidar a la mamá y al bebé en forma conjunta. Así que pues que no tengan miedo si hay alguna eventualidad durante el embarazo, que repetimos, no es tan frecuente porque si se llega a presentar, pues eh, siempre poner en una balanza, ¿no? El riesgo de pérdida del producto, la salud de la madre. Entonces, las condiciones quirúrgicas que se presentan en el embarazo hay que resolverlas. Y las que se pueden posponer, pues las aguantamos lo más que se pueda para llegar o bien al segundo trimestre o al término del embarazo. Y creo que aquí entra lo que siempre les decimos, que es la consulta prenatal, ¿no? O sea, aquí creo que es muy importante, nos habla la doctora de que hay condiciones que podemos saber, ¿no? O sea, una piedra en la vesícula, diciéndolo así, muchas pacientes ya lo saben, ¿no? Ay, pues doctora, por cierto, tengo piedras en la vesícula. Entonces ya déjenos a nosotros ya como que el foco de alerta, de obviamente decirle todo lo que puede pasar, de que tenemos que estar bien alertas, pero a veces son condiciones que sí podemos ponerles a ustedes como en alerta, de decir, si tienes este dolor, no, ya nos hablaba la doctora de algunos síntomas, si empiezas a presentar esto, pues avísame y entonces vemos qué se hace, pero obvio va a haber algunas condiciones que pues se presentan de pronto, ¿no? Una apendicitis, pues no vamos a tener como que el antecedente, ojalá, ¿no? Una pancreatitis, pues a veces de ese golpe, no siempre empieza como de menos a más. Entonces, ciertas condiciones, acuérdense, siempre les vamos a referir a que hablen con su ginecólogo, su obstetra, que les esté llevando el control prenatal para que sepamos, ¿no? Para que ya sepamos que esta paciente tiene esto, tiene el otro, cómo lo vamos a llevar. Entonces, creo que en esa parte es muy importante el control para de esa forma saber, ¿no? Voy a estar en alerta y si llegamos al segundo trimestre bien, pues si nos alargamos al tercero bien y ya una vez que se resuelve el embarazo, pues entonces darle tratamiento más directo. Pero creo que ese es un punto muy importante a tratar. Claro. Y pues bueno, nos platicabas ahorita acerca de los tipos de cirugía que se pueden realizar, ¿no? Digo, en general, fuera de la situación del embarazo, sabemos que existen pues diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? En las cuales podemos entrar y resolver esta situación. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, ya lo mencionabas ahorita, ¿se puede hacer una cirugía abierta o se puede hacer una cirugía vía laparoscópica? ¿Se pueden hacer las dos? ¿Qué tipo de técnica se utilizaría en estas mujeres embarazadas? Bien, sí, como les comentaba, lo ideal es resolver por vía laparoscópica. ¿Por qué? Porque es mínima invasión, entonces las heridas son mucho más pequeñas, la visualización es mejor, el campo de visualización es mejor, hay hay dificultades técnicas que por supuesto eso será a cargo del cirujano en desarrollar esas habilidades. Sin embargo, sí permite una mejor visualización, mejor manipulación y se puede observar mejor el campo quirúrgico durante una cirugía laparoscópica. Entonces, es lo ideal. Sin embargo, bueno, en nuestro país a veces no está disponible el recurso en algunas instituciones o bien la complicación espera el cirujano encontrar abundante material purulento, requiere a lo mejor una cirugía mucho mayor o hay una complicación durante la cirugía laparoscópica que requiera ampliar una incisión y terminar con una cirugía abierta. Siempre lo evitamos, por supuesto, pero cuando es necesario, no hay de otra, no hay que hacer cirugía abierta en los casos en los que así está indicado. Y en esta ocasión no va a resultar ser electivo, no es selectivo. Me refiero a que cuando la colecistitis o las piedritas en la vesícula se presentan en forma
se programa una cirugía, el paciente puede llegar a decidir, no, yo me opero por la paroscopía, ¿no? Pero en un ambiente, en un caso de urgencia, pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces, si el cirujano está pensando que la cirugía va a ser complicada, que va a requerirse una mayor manipulación de órganos intraabdominales, que hay abundante material purulento, que no lo va a poder resolver por vía laparoscópica, o que la movilización del útero ya en pacientes en el tercer trimestre va a ser más de mayor dificultad, bueno, procedemos con una cirugía abierta. Y lo que comentaba, ¿no? Que a veces en las instituciones no está disponible el recurso, espero que ya sean las menos, ¿no? Pero todavía se presenta en nuestro país. Entonces no vamos a estar esperando o haciendo tiempo en lo que se consigue el material, ¿no? Porque a veces solo está disponible en la mañana, ¿no? O en la tarde. Y si llega una paciente en la noche, no vamos a estar esperando hasta que llegue el equipo, ¿no? Entonces, ni modo, si hay que resolver, habrá que entrar por vía abierta, aunque la recuperación tarda un poquito más, ¿no? Hay mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico, a lo mejor incrementa un poco el riesgo de sangrado, pero realmente son riesgos que hay que correr y todo supera el beneficio, todo, perdón, el beneficio supera el riesgo de tener una complicación mayor si dejamos evolucionar la enfermedad. Exacto, yo creo que aquí tú lo mencionas y creo que es algo que yo creo que las pacientes o la gente en general ha escuchado, que bueno, siempre vamos a trabajar poniendo las cosas en una balanza, ¿no? Y sobre todo en esta situación que es el embarazo, que es una condición especial, ¿verdad? En el caso de una mujer que requiere una cirugía, pues sí, siempre vamos a poner en la balanza el bienestar de nuestra paciente contra a lo mejor decir, bueno, sí, la cirugía va a ser abierta y se va a tardar más en recuperarse, y lo que dices tú, ¿no? Creo que no es ningún secreto, ¿no? Que en nuestro país a veces no siempre se tienen los recursos o inclusive a veces puede estar la paciente en una comunidad que está alejada de un centro de segundo nivel, en donde a lo mejor sí hay el equipo para hacer una cirugía de mínima invasión, pero el riesgo de trasladarla pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, Claro. siempre recuerden que vamos a trabajar en equipo siempre, siempre procurando el bienestar de ustedes, ¿no? Entonces, si se elige una cirugía abierta, tengan esta tranquilidad de que fue porque era la mejor decisión, ¿no? Y que además, bueno, algo que no hemos mencionado y que, bueno, pareciera obvio para nosotras, pero que deben de escuchar nuestras pacientes, es que, bueno, el útero, o sea, la matriz donde esté el bebé, no se va a tocar, o sea, independientemente de que se opere el apéndice o la vesícula, o sea, su bebé se va a quedar ahí donde está, ¿no? O sea, no vamos a tocar el útero. Les digo, la naturaleza es bien sabia y por algo puso al bebé allá dentro del útero, ¿no? Porque es su capullo ahí de protección durante todo este tiempo que va a estar desarrollándose. Muy Así bien. es. Perdón, adelante. Bien, sí, Ani. También quería comentarles que hay procedimientos, hay enfermedades que también han llegado a presentarse en pacientes embarazadas y que no precisamente son de resolución quirúrgica, pero que han reportado casos ya últimamente. Y bueno, aparte de la pancreatitis biliar y los litos en las vías biliares, que son patologías que se pueden presentar en el embarazo y que son de resolución endoscópica, ¿no? Entonces, obviamente no hay estudios que hagamos reclutando embarazadas, ¿no? Pues no sería ético para ver cómo les va, ¿no? Sin embargo, como se han presentado ya con mayor frecuencia y como el embarazo por sí mismo induce que se formen cálculos biliares, entonces pues no es raro, ¿no? Encontrar cálculos en las vías biliares de las pacientes embarazadas o que se complican con una pancreatitis. Entonces, han llegado a pacientes a endoscopía necesitando algún procedimiento endoscópico que no es por sí mismo una cirugía, pero sí es un procedimiento de mínima invasión. Entonces, nos enfrentamos también a algunos riesgos ahí en relación a los medicamentos para la anestesia, a la posición que debe de guardar la paciente durante este tipo de procedimientos como la colangiografía endoscópica, que es una CEPRE, un estudio para poder extraer los cálculos de la vía biliar y que bueno, a veces es necesario realizarlos porque el beneficio supera el riesgo, ¿no? Entonces, incluso con dosis de radiación que ocupamos durante la realización de estos procedimientos, pero que resultan siempre de mayor beneficio el resolverles este tipo de patologías a las pacientes que mantenerlas en observación, ¿no? Entonces, aunque se utilicen rayos X,
se reduce la radiación durante este tipo de procedimientos, no están contraindicados, pero deben de estar muy bien indicados, ¿no? Que no exista alguna otra solución, pues se deben de realizar, ¿no? Entonces, cuidando todos estos aspectos de los medicamentos, la posición, el uso de electrocauterio, ¿no? También eso es un tema durante la cirugía. Entonces, sí tenemos que cuidar muchos aspectos en la paciente embarazada, pero igual, siempre viendo por el bienestar de la mamá y del bebé, ¿no? Sí, ya sabemos que las embarazadas no son pacientes fáciles, ¿no? Ya No. se estresan, no es el miedo. Creo que solo los obstetras las sabemos tratar porque luego les tienen miedo a las pobrecitas y ahí las andan botando de un lado a otro. Pero siempre les decimos aquí, pregunten, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento que nos comenta la doctora, si es lo mejor para mí, a ver qué riesgos hay y que realmente ustedes entren con la confianza de su equipo médico. Siempre hemos hablado del equipo multidisciplinario, o sea, qué mejor que una paciente sea vista por la cantidad de ojos que tenga que verse, en lugar de solo me quedo con mi obstetra y él me va a tratar y él me va a hacer todo. Siempre mejor para ustedes. Entonces, justo ya tocabas que antes este punto, ¿no? Quizás las pacientes cuando vean el título van a decir, pues sí, ¿no? Una cesárea ya está, ¿no? Y de repente cuando digan, ¿cómo que entran a mi panza? ¿Cómo que me abren el abdomen? ¿Cómo que me meten cosas? Entonces, quizás ya se están haciendo como que una super película de terror en la mente y no es tan así, ¿no? O sea, tenemos dividido un poco el cuerpo internamente. Entonces, doctora, si nos puedes comentar un poquito, a muy grosso modo, porque obvio son cirugías muy complicadas a veces, ¿cómo son las vías de entrada? ¿Por dónde entran? Ya decía Tere, no vamos a tocar el útero, vaya, no vamos ni siquiera a ver al bebé, no van a ver los cirujanos al bebé, pero entonces, ¿cómo es esta entrada a cavidad a grosso modo? Bien, sí, por medio de una cirugía laparoscópica, que es esta, se conoce del dominio popular como de láser. Sin embargo, bueno, aquí hay que comentar a las pacientes que no utilizamos láser, ¿no? Ese es a lo mejor un miedo infundado, ¿no? No se utiliza láser, se realizan incisiones, 3 a 4 incisiones en el abdomen, la mayoría de ellas de 1 centímetro, alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, en la pared abdominal, y por ahí se procede a insuflar, o sea, se introduce dióxido de carbono a la cavidad abdominal, obviamente de forma gradual para lograr que el abdomen se infle como un globito. Se introducen por medio de estas incisiones unos trócares que son como unos orificios para que nos permiten introducir las pinzas hacia la cavidad abdominal. Las pinzas son tan delgadas como el cable de como un cable, ¿no? Para conectar un celular, de esos que utilizamos para cargar un celular. Son muy delgadas y la cámara se dirige específicamente al órgano que vamos a tratar. Entonces, no estamos ni moviendo el útero, ni rascándole para ver si se siente el bebé, no. Entramos y lo más rápido que se puede hacer, ¿no? Obviamente se debe de tener ya cierta experiencia para poder entrar directamente por ejemplo, en el caso de la vesícula, entrar a la vesícula, disecar todas las estructuras con extremo cuidado, cerciorarnos que no dejemos un sangrado en el sitio en el que quitamos la vesícula. Pero sí, básicamente se ingresa a la cavidad, se insufla para poder tener un mayor campo de visión, se dirige uno a la zona que va a tratar, ya sea el apéndice, la vesícula, las vías biliares, se extraen los órganos afectados, en este caso la vesícula o el apéndice, se realiza un aseo, secamos y nos vamos, ¿no? Y ya se cierra la pared abdominal. En el caso de una cirugía abierta, pues las incisiones son un poco más grandes, alrededor de unos 10, 15 centímetros, y del tamaño que necesita el cirujano para poder tener una perfecta visión del campo quirúrgico. Porque a veces la paciente dice, ay, pero la herida chiquita, por favor, ¿no? No es cuestión, aquí sí no vamos a estar cuidando tanto la estética, ¿no? Ahí sí, pues del tamaño que se requiera para poder movilizar los órganos y tratar a la paciente en forma segura. Entonces, pues básicamente se realiza la incisión de la pared abdominal, entramos por piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasita, los músculos de la pared abdominal, y se ingresa hasta la cavidad. El útero, como bien lo comentaban, pues está en la zona de la pelvis, entonces nosotros vamos a trabajar
mucho más arriba, en la fosa ilíaca del lado derecho, que es a nivel de la cadera para el apéndice, y debajo de la costilla del lado derecho para el caso de la vesícula, ¿no? Entonces, no vamos a estar manipulando el útero, así que, pues, esos miedos que tenemos a veces infundados son por falta de información, pero porque nosotros los médicos no les informamos a las pacientes. Entonces, como decías, pues pregunten a su médico, no se queden con dudas, pregunten hasta que entren lo más tranquilas que se puedan al quirófano en caso de que se tengan que enfrentar a una situación como esta, y pues tengan la certeza de que todo el equipo que las está tratando va a hacer lo mejor y va a tratar de poner su mayor esfuerzo para que el binomio, o sea, la mamá y el bebé, estén bien atendidos, ¿no? Sí, creo que eso las va a dejar un poco más tranquilas, ¿no? Porque si de repente las pacientes piensan, y nos pasa mucho, ¿no? Con la copa menstrual o con alguna cosa por ahí que ya se me fue, ya se perdió. Entonces a veces pueden llegar a pensar como que todo está metido en una misma bolsa y entonces van ahí a mover al bebé. No, creo que la doctora nos dio una súper explicación para que ustedes vean que estamos hechos por capitas, por espacios, ciertas cosas están en su lugar divididos, sujetados por a veces algunos ligamentos. Entonces, algo muy importante es eso, no van a tocar al bebé, casi, ¿no? Mejor si no veo el útero, para mí está mejor, yo, mío, ahí debe andar, pero no, literal. Entonces, para que les quede un poquito más esta idea, creo que se quedarán un poco más tranquilos. Muy bien. Y bueno, doctora, hablándonos un poquito de tu experiencia, digo, tú trabajas a nivel público, entonces seguramente que ya te ha tocado vivir varias de estas cirugías en pacientes embarazadas. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, qué tipo de cirugías te ha tocado realizar en embarazadas y pues más o menos en qué trimestre del embarazo ocurrieron, qué tan frecuente los has visto en el primer trimestre o en el segundo o en el tercer trimestre. Bien, lo que más frecuentemente me ha tocado es operar pacientes de apendicitis en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Y a veces esto, la paciente, a diferencia de la que llega por alguna cuestión ginecológica, que te llaman para valoración al área de ginecología, no, en estas, la mayor parte de las veces ha sido que la paciente llega a urgencias por dolor abdominal y ahí se entera que está embarazada y que también tiene apendicitis, ¿no? Entonces, no es raro esta situación, no es rara la situación, pero es lo que más frecuente me ha tocado ver. Y que se posterga el diagnóstico y también el tratamiento, ¿no? Porque ya se tomó el remedio casero, porque le daba miedo ir a valoración, porque a lo mejor en el área de urgencias, como no es paciente embarazada, no se clasifica como alta prioridad, ¿no? Entonces se va posponiendo la atención hasta que el cirujano es llamado al área de urgencias, ¿no? Y ya la valora y también está embarazada, entonces, pues no es poco frecuente que ya lleguen con fases avanzadas de apendicitis, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante que toda tu audiencia se queden con esa idea de que ningún dolor abdominal durante el embarazo es normal ni va a pasar o me tengo que tomar un tecito, un remedio casero, no, que hay que buscar atención médica en forma temprana, no hay que dejar pasar el tiempo porque pues las complicaciones se presentan, ese apéndice, esa vesícula se pueden perforar, pueden llenarse de material purulento y eso sí nos va a traer mayores complicaciones en un embarazo en cualquiera de los 3 trimestres, ¿no? Entonces sí buscar atención de forma oportuna. Sí, y es que, bueno, Ari lo mencionaba hace ratito, ¿no? A veces en el caso de la paciente embarazada es como, híjole, háblenle a los obstetras porque está embarazada, ¿no? Y entonces como que sí, obstetricia la empieza a valorar, oye, tiene dolor, pero entonces puede ser una infección de vías urinarias, como comentas, y entonces, ay, no mejora la paciente, entonces háblenle al cirujano, ¿no? Justo pues por la poca incidencia que tenemos de estos padecimientos, efectivamente, ¿no? A veces para llegar al diagnóstico, digo, a veces pueden ser cuadros muy floridos, ¿no? En los cuales, pues, básicamente podemos hacer el diagnóstico muy rápido, pues no siempre va a ser así, ¿no? Y esto que mencionas de la automedicación creo que es importantísimo, ¿no? Si bien ya creo que en general también ya tienen como la idea las pacientes de no deben de tomar nada, inclusive a veces se espantan si, no sé, su médico familiar o su médico general les mandó un medicamento y ven la embarazadita ahí tachada en la cajita, ¿no? Y entonces no se quieren tomar el medicamento porque se espantan. Desafortunadamente sí,
Aún hay casos en los cuales por temor o por desconocimiento o porque se les hace muy fácil de, ay, bueno, déjame tomo este analgésico que me dijeron o me tomo este medicamento. Y entonces este tipo de conductas, inclusive fuera del embarazo, es muy frecuente que ocasionen diagnósticos tardíos, ¿no? Justo, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, es muy frecuente, ¿no? Que tanto hombres y mujeres que llegan a veces a la sala de urgencias con un cuadro de apendicitis, pues ya se tomaron tal medicamento, ya pasaron 2 días y como ya no mejoraron, entonces ahora sí, déjame voy a urgencias a que me revisen, ¿no? Sí, es bien común que el diagnóstico y el tratamiento se establezcan en forma tardía. Entonces ahí sí, que nos quede bien claro a todas las pacientes que debemos buscar atención en forma temprana, ¿no? Eso es como el principal llamado. Y me da gusto que ahora yo tenía más bien la idea de que la automedicación era más frecuente en la embarazada y no, me da gusto escuchar que al contrario ya no se quieren tomar nada, ¿no? Eso es buena noticia porque quiere decir que se están informando y que estamos educando a los pacientes, ¿no? Exacto. Bueno, a veces nos sale peor, ¿no? Porque ya googlearon todo y ya te preguntaron 20 veces, y ya, pero creo que si veamos el lado positivo, ya no se automedican. Bueno, pues yo creo que Qué el tema bueno. da para muchísimo. Creo que obviamente nos quedamos con muy buena información, con puntos clave. A mi manera de concluir, yo la verdad es que lo dividiría en dos. Le diría a los colegas, ¿no? Como lo hemos dicho a lo largo del capítulo, tengamos estos padecimientos en la mente, ¿no? A veces la embarazadita nos contacta y nos dice, tengo dolor, y les decimos, ay, o sea, por ahí es un colon irritable, ¿no? O no pasa nada, tómate el paracetamol y todo va a ir bien, estás estresada. No, tengamos estos padecimientos como por ahí detrás, diciendo no vaya a ser, y entonces mejor si esto no mejora, o si es una paciente con antecedentes de algún tipo de piedrita por algún lado, oye, no, ¿sabes qué? Mejor que te valores cirugía, tengámonos esto como un poquito más en alerta. Y por la parte de quienes nos escuchan y no son del área de la salud, ahora tampoco nos vayamos al extremo de que ahora todo dolor va a ser apendicitis y ya doctora, mándame con la cirujana, porque la verdad es que creo que también tienden a veces a estar un poquito así, ¿no? Doctora, es que es ese dolor y no se me quita y no vaya a ser apendicitis y a veces ni siquiera es en el sitio, ¿no? O sea, y me duele aquí, ¿no? Entonces, creo que de esas partes diría yo, médicos, tengámoslos en mente, ya escuchamos a la doctora, son poco frecuentes, pero tampoco son cifras tan bajas, o sea, sí están por allí, y a las personas no médicos, no del sector salud, relájense, ¿no? Nosotros también intentaremos ver cuando ya esto ya no me suena que es algo normal, pues obviamente intentaremos referirlas, pero para que tengamos, creo yo, un poquito como de balanza, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, en mi caso la conclusión sería que, bueno, ya escucharon aquí a la doctora, a la súper experta del tema. Existen médicos súper capacitados para hacer este tipo de procedimientos y que si bien el embarazo es una condición especial que a lo mejor va a generar mayor dificultad y todo, pues bueno, tienen la experiencia, tienen la habilidad, entonces también tengan la tranquilidad de que si por alguna situación vamos a tener que meterlas al quirófano antes del nacimiento de su bebé, va a ser en las mejores manos. No sé si tengas alguna conclusión, doctora. Pues sí, me encanta que tengan este espacio para informar a los pacientes porque debemos de hacer medicina basada en ciencia y no ya en la creencia, ¿no? Entonces, las felicito nuevamente por este espacio y bueno, a toda su audiencia el comentarles nuevamente, no se automediquen, acudan a valoración en forma temprana y bueno, que se atiendan pues, siempre, ¿no? Su embarazo, que ya no debe de llegar ninguna paciente hasta el tercer trimestre del embarazo a una valoración, a una vigilancia por ginecología, ¿no? Porque de repente todavía encuentra uno casos de pacientes que nunca se atendieron hasta que ya iban a tener a su bebé, ¿no? Entonces, esos 3 llamados y bueno, nada más. Les agradezco mucho este espacio nuevamente y las felicito. Me encantó esta gran idea que han estado llevando a cabo. Pues doctora, tienes la ventaja de ser la primera cirujana, entonces este es tu espacio, literal, tema que quieras dar, tema que quieras difundir con respecto a salud femenina, pues aquí tenemos tu espacio. Cuéntanos, ¿en dónde te pueden encontrar las pacientes? Bien, mira, actualmente me encuentro en Puebla. Yo, a pesar de que vivía en la Ciudad de México, actualmente ya radico en Puebla. Me encuentro en el Hospital MAC, en Torres Médicas, ahí en la zona de Angelópolis, en el consultorio 531.
de la Torre 1 del Hospital MAC. Y bueno, les dejo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como endosco.digestiva y en Facebook como endosco.digestiva también. El teléfono del consultorio es el 222-227-2644 y mi teléfono el 55 15 02 48 52. Muchísimas gracias, doctora. Y pues muchísimas gracias a todas las que nos escucharon. Ya saben que estamos súper atentas a todos los temas que ustedes quieran que abordemos en este espacio. Y pues ya conocen nuestras redes sociales de la doctora Ari Perrotín, Consultorio Ixchel en Instagram y Facebook. Y conmigo, doctora Tere Guerrero, ginecóloga, también en Instagram y Facebook. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos. Bye, bye.